En una tierra dividida por la guerra y la ambición, un hombre se alzó sin corona, pero con honor. Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, fue guerrero, señor y leyenda, temido por sus enemigos, admirado por sus aliados y traicionado por su propio rey. Esta es la historia de un caballero que eligió el exilio antes que la deshonra, y cuyo nombre, siglos después, sigue cabalgando entre la historia y el mito. El Cid, el último caballero. Capítulo 1. El hijo de Vivar. En las duras y orgullosas tierras de Castilla, donde el viento arrastra antiguos juramentos y la honra pesa más que la sangre, nació Rodrigo Díaz, hijo de Diego Laínez, un caballero modesto, pero respetado. En Vivar, su aldea natal, la vida era sencilla, pero las raíces del deber estaban profundamente arraigadas. Rodrigo creció entre la disciplina del entrenamiento y los valores heredados de generaciones de hombres rectos. Aprendió a montar antes de caminar con firmeza y a blandir la espada con más naturalidad que a escribir su nombre. Desde niño mostró una inteligencia viva y una valentía poco común. Su mirada era firme, y su carácter ya dejaba entrever un destino que lo llevaría más allá de los campos que lo vieron crecer. A la edad en que otros niños aún jugaban, Rodrigo fue enviado a la corte del rey Fernando Peso para servir como paje y escudero. Allí, entre muros cargados de ambición y palabras afiladas como dagas, comenzó su formación como caballero. Fue en esa corte donde conoció a Sancho, el hijo mayor del rey. Sancho era fuerte, decidido y ambicioso. Rodrigo, leal, valiente y sereno. La amistad entre ambos nació del respeto mutuo y creció en los campos de entrenamiento, en las campañas menores y en las confidencias nocturnas. Rodrigo no tardó en convertirse en su escudero de confianza y pronto también en su brazo derecho. Ya entonces se hablaba de él en voz baja, con admiración y cierta inquietud. No era solo su destreza con la espada, sino su sentido de la justicia, su palabra firme y esa nobleza innata que no se aprende en libros ni en torneos. El muchacho de Vivar no lo sabía, pero la historia ya había comenzado a escribir su nombre. Capítulo 2. Caballero de Sancho. Tras la muerte del rey Fernando Preso, la unidad de su reino se fragmentó como un cristal roto. A Sancho, el primogénito, le fue concedido Castilla, a Alfonso León y a García Galicia. Pero Sancho no se resignaba a la partición. Él quería restaurar la corona completa, como su padre la había sostenido, y para ello necesitaba más que tropas, necesitaba lealtad inquebrantable. La encontró en Rodrigo. Convertido en caballero por méritos propios, Rodrigo ya no era el muchacho de Vivar, era el campeador. Comandaba ejércitos, trazaba estrategias, vencía en duelos singulares y nunca dudaba frente al peligro. A su lado, Sancho emprendió una serie de campañas para recuperar los reinos de sus hermanos. Una guerra que no era solo entre hombres, sino también entre destinos. Primero cayó Galicia, luego León. Rodrigo lideraba las ofensivas con un temple gélido y calculador, pero sin perder el corazón que lo distinguía de los demás hombres de armas. No combatía por ambición, sino por deber. La lealtad a Sancho era su faro. Sin embargo, la tragedia aguardaba en las murallas de Zamora. La ciudad, defendida por doña Urraca, hermana de Sancho, resistía con fiereza. Fue allí donde ocurrió lo impensable. Sancho, mientras inspeccionaba las defensas, fue asesinado por Bellido Dolfos, un noble zamorano que fingió rendirse. Rodrigo no pudo impedirlo. Lo vio caer y con él cayó también el mundo que había jurado proteger. El campeador quedó sin señor y sin causa. Su espada, que había servido para unificar el reino, ahora era motivo de sospecha. Alfonso VI regresó del exilio para reclamar el trono, pero Rodrigo no lo miraba con ojos de súbdito, sino con la cautela de quien ha sentido la puñalada de la traición cerca del corazón. El caballero de Sancho ahora tendría que decidir si jurar lealtad al nuevo rey o mantenerse fiel al recuerdo del que ya no estaba. Capítulo 3. El juramento de Santa Gadea. Con Sancho muerto, Alfonso VI regresó del exilio y reclamó el trono. Muchos en Castilla sospechaban que había tenido alguna participación en la muerte de su hermano. Rodrigo, fiel al honor y a la justicia, se convirtió en la voz de esa duda colectiva. En la iglesia de Santa Gadea, en Burgos, Rodrigo exigió a Alfonso que jurara públicamente que no había tenido parte en la traición. Fue un acto valiente y peligroso. Ningún caballero había osado jamás poner en duda la palabra de un rey. Pero Rodrigo no era un caballero más. El juramento se llevó a cabo en medio del silencio de la corte.
Alfonso juró, pero la humillación caló hondo en su orgullo. Desde ese día, aunque mantuvo las formas, jamás volvió a confiar en Rodrigo. El campeador había sellado su destino con un acto de valor, pero también de ruptura con el nuevo monarca. Pese a ello, Rodrigo siguió sirviendo al reino, liderando campañas contra los moros en nombre del rey. Sin embargo, en la corte crecían las intrigas. La fama del Cid despertaba celos, y su rectitud incomodaba a quienes vivían de las sombras del poder. Los rumores y las falsas acusaciones comenzaron a crecer. Se le acusó de apropiarse de tributos y actuar con excesiva independencia. El rey, aún dolido por el juramento, no necesitaba mucho para condenarlo. La enemistad disfrazada de justicia no tardó en dar frutos. Lo que antes fue respeto, se convirtió en sospecha. Rodrigo, el más brillante de los caballeros de Castilla, pronto sería desterrado. Capítulo 4. El primer destierro. Las murmuraciones en la corte se convirtieron en cargos formales. Acusado de deslealtad y de apropiarse del tributo de Sevilla, Rodrigo fue declarado traidor por el rey Alfonso VI. La sentencia fue clara e inapelable: el destierro. Debía abandonar Castilla sin poder llevar consigo a su esposa Jimena ni a sus hijas. Rodrigo partió con solo su mesnada, un pequeño grupo de fieles guerreros, dejando atrás su hogar, su familia y su honor mancillado. Pero lejos de caer en la desesperación, abrazó su exilio como una nueva empresa. Si ya no podía servir a un rey, serviría a su propio destino. Recorrió los caminos de la frontera, donde la línea entre cristiano y musulmán era difusa, y donde la ley la dictaba la espada. Ofreció sus servicios como mercenario a reyes moros que supieron ver en él no a un traidor, sino a un líder. Luchó para proteger tierras ajenas, pero lo hizo con el mismo rigor que si fueran suyas. Su fama comenzó a crecer más allá de las fronteras castellanas. Los reyes de Zaragoza, de Lérida e incluso de Valencia, le llamaban el Cid, del árabe Sidi, señor. Había dejado de ser solo el campeador. Ahora era también un caudillo, respetado entre cristianos y moros. A través del acero, Rodrigo mantenía viva la llama de su honor. No combatía por oro, sino por dignidad. Y aunque Castilla le había dado la espalda, su nombre comenzaba a resonar más fuerte que nunca en toda la península. Así nació la leyenda del caballero desterrado que, sin trono ni corona, empezó a forjar su propio reino. Capítulo 5. Conquista de Valencia. Tras años de batallas, pactos y traiciones, Rodrigo puso sus ojos en una joya codiciada por cristianos y musulmanes: Valencia. Era una ciudad rica, estratégica y símbolo de poder en la península. Su conquista no era solo una ambición militar, sino un paso hacia la independencia total. No fue una empresa sencilla. Los gobernantes locales se aliaban y traicionaban sin aviso, y tanto moros como cristianos recelaban del poder creciente del campeador. Rodrigo, con paciencia y astucia, fue tejiendo su red. Combatió en campo abierto y negoció en la sombra. Cercó la ciudad con determinación, cortando suministros, quebrando lealtades. El sitio fue largo y sangriento. Las murallas resistían, pero el hambre y el miedo desgastaban a los defensores. Finalmente, tras meses de asedio, Valencia abrió sus puertas. Rodrigo entró no como un saqueador, sino como un gobernante. Impuso orden, respeto y justicia. A los musulmanes no los expulsó, sino que les ofreció protección a cambio de fidelidad. Desde ese momento, Rodrigo dejó de ser un simple caballero. Gobernaba una ciudad, administraba justicia, recaudaba impuestos. Se convirtió en señor de su propio destino. A su lado, los hombres que lo siguieron en el destierro encontraron finalmente un hogar. Pero Valencia no era solo un premio, era también un desafío. El Cid debía defenderla no solo de amenazas externas, sino también de las tensiones internas. Su política de convivencia era vista con sospecha por algunos cristianos, y su poder inquietaba tanto a los reinos cristianos como a los emires musulmanes. Aún así, Rodrigo no retrocedió. En Valencia, construyó un bastión de honor en tierra de conflicto. Allí comenzó a forjar la imagen que la historia recordaría, no solo la del guerrero invencible, sino la del hombre justo, capaz de gobernar con equilibrio entre dos mundos enfrentados. Capítulo 6. El retorno de Jimena. Consolidado como señor de Valencia, Rodrigo envió emisarios en busca de lo que más amaba: su esposa Jimena y sus hijas, a quienes no veía desde su primer destierro. La distancia no había enfriado su amor, y el reencuentro fue tan esperado como solemne. En la ciudad conquistada, el campeador recuperó también su corazón.
Jimena, mujer de noble linaje y carácter firme, no llegó como acompañante, sino como señora de la casa. Su presencia trajo estabilidad al nuevo reino. Junto a Rodrigo compartía el gobierno, cuidaba de sus hijas y fortalecía los lazos familiares que el exilio había desgarrado. En Valencia, la familia del Cid vivía rodeada de respeto, aunque no exenta de tensiones. La convivencia entre musulmanes y cristianos era frágil, sostenida más por la justicia de Rodrigo que por la voluntad de sus habitantes. Pero su autoridad era indiscutible. Gobernaba con una mezcla de firmeza y equidad, y no toleraba el abuso ni la corrupción. La fama del Cid crecía incluso en Castilla, donde sus enemigos comenzaban a rendirse ante la evidencia de su grandeza. Alfonso VI, presionado por la opinión pública y por la necesidad política, optó por el perdón. El rey y el caballero se reconciliaron públicamente. Fue una tregua forzada, pero simbólica. El regreso de Jimena selló una nueva etapa. Ya no era solo el guerrero errante. Rodrigo era esposo, padre, señor. Su hogar era una plaza fuerte, su gobierno era ley y su nombre una leyenda viva. En el corazón de Valencia, la familia se convirtió en símbolo de estabilidad en medio de un mundo en guerra. Pero la paz era solo un respiro. Las sombras del poder, de la ambición y de la venganza se cernían una vez más sobre la ciudad del Cid. Capítulo 7. La ofensa de los infantes de Carrión. Con la estabilidad llegó también el interés de los nobles. Las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, fueron cortejadas por los infantes de Carrión, dos nobles ambiciosos que veían en aquel matrimonio una vía para ascender. Rodrigo, queriendo sellar alianzas, aceptó. Pero el juicio del campeador, siempre tan certero en batalla, esta vez falló en política. Los infantes eran cobardes envueltos en seda, incapaces de soportar la grandeza de su suegro, sintieron su orgullo herido cada vez que alguien mencionaba al Cid. En vez de admirarlo, lo envidiaban. Las hijas del campeador fueron para ellos un trofeo, no un compromiso de honor. Tras una humillación en público, donde un león escapado fue enfrentado por Rodrigo mientras los infantes se escondían aterrados, la vergüenza se convirtió en odio. Decidieron vengarse en secreto. Fingiendo una partida de regreso a Carrión, se llevaron a las jóvenes y en lo profundo de un bosque las desnudaron, golpearon y abandonaron atadas a un árbol. El crimen no quedó en silencio. Las hijas fueron rescatadas por un primo del Cid, y la noticia llegó a Valencia como una herida abierta. Rodrigo no gritó ni buscó venganza desbocada. Recurrió a la justicia. Viajó a la corte del rey Alfonso VI y exigió reparación pública. En el juicio, Rodrigo defendió el honor de su casa con palabras, pero fueron sus campeones quienes hablaron con acero. En duelo judicial, derrotaron a los infames infantes. El rey, obligado por la evidencia y la ley del honor, anuló los matrimonios y castigó a los culpables. Aquella afrenta selló el carácter del Cid como padre. Su espada ya no solo defendía reinos, sino también la dignidad de su sangre. Y en el mismo acto, la leyenda crecía, no solo como guerrero o señor, sino como el hombre que nunca permitió que el honor quedara impune. Capítulo 8. El último asedio. La ciudad de Valencia, bajo el gobierno del Cid, florecía como una rara joya en tierra de conflicto. Su política de respeto entre cristianos y musulmanes había mantenido la estabilidad, pero la paz era frágil, y desde el norte de África se acercaba una amenaza mayor, los almorávides. Más fanáticos y mejor organizados que los reinos taifas, los almorávides eran una fuerza nueva, dispuesta a reconquistar al Andalus con fervor religioso y poder militar. Cuando pusieron la mirada sobre Valencia, sabían que no solo atacaban una ciudad, sino el símbolo viviente del mestizaje y el poder cristiano, el Cid. El asedio comenzó con intensidad. Rodrigo, ya envejecido, comandaba desde las murallas con el mismo temple que en su juventud. Su experiencia, su liderazgo y la devoción de sus hombres mantenían firme la defensa. Día tras día, las catapultas sacudían los muros, pero el ánimo del campeador no se quebraba. Sin embargo, el tiempo cobraba su precio. El cuerpo de Rodrigo comenzaba a fallar, aunque su espíritu se mantenía erguido. En privado sentía el peso de los años y la cercanía de la muerte. Aún así, no abandonó su puesto ni por un instante. El pueblo lo miraba como a un padre. Su sola presencia era esperanza. Sabía que su deber no era solo resistir, sino dar ejemplo. Y lo hizo. Con discursos, decisiones sabias y una firmeza que parecía inmortal, mantuvo la moral de su gente ante un enemigo que no cesaba. Pero la muerte no se puede combatir con espada. En el silencio de sus aposentos, una noche,
El corazón del Cid se apagó. Moría invicto, con la ciudad aún en pie. Su última voluntad fue clara, que su cuerpo fuese armado y montado en su caballo para que siguiera inspirando a los vivos. Capítulo 9. La muerte del Cid. Rodrigo Díaz de Vivar había muerto, pero no su leyenda. Cuando el sol se alzó sobre la ciudad asediada, las puertas de Valencia se abrieron de par en par. De ellas emergió el mismísimo Cid, vestido con su armadura, erguido sobre su caballo Babieca. Los almorávides, al verlo, creyeron que era invencible, que ni la muerte podía detenerlo. Era un cadáver montado, sostenido por su armadura y por la fe de sus hombres. Pero para los ojos del enemigo parecía un dios de guerra. El terror se apoderó de las tropas musulmanas y muchos huyeron antes de que se iniciara el combate. Aquella última carga no necesitó espadas, bastó con el mito. El cuerpo del campeador fue llevado al monasterio de San Pedro de Cardeña, donde reposaría junto a su esposa Jimena. Pero su influencia no terminó con su muerte. En Castilla, en León, en Aragón, su ejemplo se convirtió en ideal. El caballero que nunca fue vencido, el señor que gobernó sin corona, el exiliado que construyó su propio reino. El mundo cambió tras su partida, pero su historia fue contada en cantares, recogida por juglares y copiada en manuscritos. Su espada tizona pasó de mano en mano como reliquia. Su caballo fue recordado como el más fiel, y su nombre se convirtió en sinónimo de honor. Rodrigo no necesitó una tumba fastuosa ni un palacio. Su legado era más fuerte que los muros de cualquier fortaleza. Era la historia que los pueblos repiten con orgullo, generación tras generación. Capítulo 10. El legado eterno. Tras la muerte del Cid, Jimena resistió en Valencia durante un tiempo, cumpliendo la promesa de defender el legado de su esposo. Pero las fuerzas eran desiguales, y finalmente, con dignidad, se retiró. La ciudad fue tomada, pero el recuerdo de su señor quedó intacto. Las hijas del campeador, Elvira y Sol, se casaron con príncipes y reyes. La sangre del Cid fluyó en la nobleza europea, pero su verdadero legado no estaba en linajes ni en escudos heráldicos. Estaba en el ejemplo. Rodrigo Díaz de Vivar se convirtió en el arquetipo del caballero, valiente, justo, fiel hasta el final. Su vida inspiró uno de los poemas épicos más grandes de la literatura española, el Cantar de Mio Cid. En él su figura se eleva a símbolo entre lo real y lo legendario. El Cid es recordado no por obedecer, sino por resistir, no por tener poder, sino por merecerlo. Fue un hombre que prefirió el exilio antes que traicionar sus principios, que luchó junto a moros y cristianos guiado por el honor, no por el fanatismo, que amó a su esposa, educó a sus hijas y trató a sus enemigos con respeto. Hoy su estatua cabalga en plazas y su nombre vive en canciones, libros, películas. Es una leyenda española, pero también universal. Por mientras exista alguien que crea en la justicia, en la lealtad y en el valor de la palabra dada, Rodrigo Díaz de Vivar seguirá cabalgando entre la historia y el mito.